Bien, ya seguimos con nuestro programa. Estamos en vivo a través de esta red de emisoras en toda la región de Ñuble y tenemos un tremendo invitado que nos acompaña aquí en HD Radio, ¿no? Vamos a hablar con Javier Caponi, encargado regional pecuario del Servicio Agrícola y Ganadero de Ñuble, sobre un tema que lo vemos en los medios y, bueno, conversábamos recién en el tema jurídico. Lo importante es conversar con los expertos. Vamos a hablar sobre influenza aviar. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la gentileza de estar aquí en esta red de emisoras para la región de Ñuble. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación y esperemos también entregar información relevante con respecto a lo que estabas mencionando, que es la emergencia de influenza aviar. ¿Qué es la influenza aviar? Quiero partir con esto para entenderlo, ¿no? Porque siempre lo relacionamos con los humanos, pero aquí vemos el tema pecuario también, que es importante. Si podemos hacer un pequeño, digamos, un resumen general para entender lo que significa esta influencia aviar y luego entrar en materia de cómo ustedes, como un organismo también técnico y profesional del Estado, están actuando para, me imagino, prevenir mayores consecuencias que pueda provocar ello. Muy bien, Sergio. Sí, efectivamente, la influenza ha estado un tema no solamente a nivel veterinario o productivo, sino también en el ámbito humano, ya que se habla de influenza humana y a veces sale influenza aviar, y hay que entender que la influenza afecta a distintas especies. Cada especie tiene su serología con respecto a su citopología, con respecto a este virus en particular. Y hablando de influenza aviar, es una enfermedad viral que afecta específicamente a las aves. Ahora, históricamente ha sido así, desde el año 2023, donde ha sido la última gran diseminación de esta enfermedad en distintos continentes, ha tenido la capacidad de traspasarse hacia otras especies. De hecho, la influenza aviar puede afectar a las personas, es decir, está catalogada como una enfermedad zoonótica, que hasta el momento todas las transmisiones hacia las personas han sido con definición accidental, es decir, con contacto directo entre las aves, pero no ha tenido la capacidad de traspasarse de persona en persona. Así también como la influenza aviar ha traspasado a la especie de mamífera acuática, a los lobos marinos, específicamente en Estados Unidos, un sinnúmero de especies de fauna silvestre y también en bovinos. Bueno, yo quería preguntarte un poco, Javier, para entender de una perspectiva también del usuario normal, ¿no? Entendemos cuando hablamos de las aves, no hablamos solamente de aves de corral. Hoy día las aves también se desplazan, tienen ciclos migratorios y eso también me imagino que para ustedes también es muy importante el control que se puede efectuar en nuestra región. Si nos llevamos a nuestra región, ¿cuál es la realidad de la región? ¿Y por qué la importancia también de controlar la diseminación de la influenza aviar en Ñuble? Muy bien, Sergio. En nuestro país, dependiendo de las temporalidades, tenemos 3 rutas migratorias que la mayoría se enfoca entre los meses de octubre y marzo, donde aves del hemisferio norte, por tema de nidificación y búsqueda de alimento, emigran hacia el hemisferio sur, y eso hace que las aves silvestres, en este caso las migratorias, tengan contacto con otras aves. Las aves vuelan, buscan espejos de agua. Uno siempre asocia las aves migratorias con la costa, pero las aves migratorias buscan espejos de agua, por lo cual un estero, un río, donde pueden establecerse aves en ciertas épocas. Y la influenza aviar se presenta en las aves silvestres, pero sin sintomatología, principalmente cuando estamos hablando de estas aves silvestres migratorias. El pato es una especie muy particular. Cuando hablamos de especies que no presentan síntomas y que sí transmiten la enfermedad. Entonces, cuando las aves están en un lugar en común y se alimentan en un lugar abierto, comienza este contacto directo entre las aves silvestres y nuestras aves domésticas, teniéndose las domésticas como las gallinas, los pavos, incluso los patos, pero tenemos patos domésticos también puedan presentar con la misma característica. Y es ahí donde la enfermedad se expresa con sintomatología, y esta sintomatología está asociada a un decaimiento muy rápido, con una mortalidad muy alta. Pudiéramos ver dentro de síntomas, las crestas se ponen azuladas, las plumas se ponen erizadas. En la casuística que tenemos actualmente ha habido actos signos de diarrea en las aves. Y a diferencia de otras enfermedades que también afectan a las aves, porque las aves tienen un número de enfermedades, la influenza aviar te caracteriza porque tiene una mortalidad bastante más rápida. Es decir, nosotros en un transcurso de una semana
o un poco menos, podemos tener un porcentaje importante de aves muertas en el gallinero o en el lugar donde las tenemos. Oye, yo quería preguntarte un poco, Javier, para entender, estamos con Javier Caponi, encargado regional pecuario del Servicio Agrícola y Ganadero Ñuble. Preguntar respecto al tema de cómo se hace el muestreo, cómo ustedes detectan esto, porque a veces, bueno, una familia conoce cuando tiene sus aves el comportamiento normal, hay tradiciones que se llevan en el tiempo, quizá uno de repente quisiera mantener, digamos, bajo la alfombra ciertos procesos, dice es una enfermedad normal. ¿Cómo actúa el SAC? ¿Cómo se hacen las muestras? ¿De qué manera también ustedes se reparten profesionalmente para hacer esto? Y quizás el proceso de muestreo, me imagino que para ustedes es relevante para poder tomar decisiones. Efectivamente, Sergio, esta situación actual y en general la preparación, porque el servicio se prepara en periodos de migración específicamente para los riesgos que conlleva la influenza aviar, y cuando estamos ya con presencia de la enfermedad, conlleva un trabajo importante en terreno y que se enfoca de dos maneras. Uno ha sido la difusión, la cual hemos hecho no solamente en los tenedores de aves propiamente tal, que son en el área industrial, sino a través de los prodesales, de todos los tenedores de aves que están registrados en la región, que tenemos sobre 7.000, desde un ave en adelante, lo que definimos como traspatio, y eso ha sido a través de la comunicación con las municipalidades, con INDAP, con Prodesal, con todo el ámbito de apoyo a la agricultura familiar campesina. Y en la otra ala que está dirigida, que está relacionada con la discusión, es la atención de denuncia. Cuando la gente conoce de qué se trata la influenza aviar, cómo acudir, a quién notificar frente a la presencia de signos que hemos mencionado acá, se hace la denuncia en el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC se apersona de forma prioritaria dentro de las 24 horas de la denuncia, toma las muestras correspondientes para poder diagnosticar y efectivamente confirmar si la causa de muerte o de síntomas es por influenza aviar, y en ese caso, si ocurre que es positivo, nosotros ya desarrollamos todo lo que corresponde a la emergencia propiamente tal, declaramos una emergencia en la zona, tenemos que actuar vigilando y catastrando todas las aves, las casas que tengan aves alrededor de 3 kilómetros. Y esta, como es una enfermedad que no tiene cura, no tiene tratamiento, en Chile no está autorizada la vacuna, la acción sanitaria que corresponde aquí es el sacrificio de las aves que están en el lugar donde se confirmó la enfermedad, solamente ahí. Perfecto. Alrededor lo que uno hace es solamente catastrar y tomar muestras para corroborar que la enfermedad no se haya diseminado, porque estamos hablando de aves que vuelan. Recordemos que esto también ocurrió solamente en el lugar confirmado. Sí, recordemos también, Javier, para comentarle a la gente que en Estados Unidos sucedieron una serie de hechos, ¿no? También medidas muy drásticas frente a este tema. Yo lo doy como referencia para que no solamente se hablemos de que en Chile puede ocurrir una situación aquí, porque las medidas pasan por eso. Hay que atacar aquellos focos. Ahora, tú diste algunos datos relevantes delante de sintomatología. La gente que pueda mirar un poco, ¿cómo le explican ustedes a las personas? Estos son, las alertas rojas que podrían decir estamos ante una señal de ello. ¿Y cómo yo me acerco al SAC? ¿De qué manera? ¿Vía telefónica? ¿Voy a la oficina? ¿Me voy al municipio? ¿Cómo lo hago para generar una denuncia? Perfecto, Sergio. Dentro de las charlas y de esta discusión que nosotros realizamos, la sinología es una de las informaciones que nosotros entregamos para poder acelerar la denuncia. ¿Y por qué es importante acelerar la denuncia? No solamente para poder diagnosticar rápidamente y que no tengamos la diseminación de la enfermedad, sino también porque esta emergencia está asociada a un seguro. Como mencionamos anteriormente, la acción sanitaria es el sacrificio de las aves que están asociadas al predio con casos positivos. Existe un seguro a través del Ministerio de Agricultura que en la eventualidad de que ocurra esta acción se puede hacer una indemnización con respecto a las aves sacrificadas. Ahora, lo importante acá, para este seguro, son dos requisitos. Uno es estar inscrito en el SAC, el predio, el establecimiento, cosa que se hace una sola vez y no tiene costo. Y en segundo lugar, que el lugar tenga un gallinero.
Y el gallinero se entiende como un lugar cerrado por todas sus partes. Ok. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, la forma de transmisión es este contacto directo con otras aves. Y entendemos también que culturalmente las aves están sueltas. En la noche se encierran por tema de depredadores principalmente, pero muy poco es el manejo que se hace a través de las aves cerradas, a menos que sea un plantel de postura o más industrializado. Y el gallinero es muy importante porque nos va a permitir disminuir o eliminar ese contacto directo con las aves silvestres, que son, al fin y al cabo, quienes van a transmitir la enfermedad principalmente. Ahora, las personas también somos vectores de esta enfermedad. Es decir, si yo manipulo aves muertas en un lugar, no hago un lavado de manos, y manipulo después mis aves, o no hago una limpieza de los comederos, de los bebederos, del material orgánico, o no, por ejemplo, no hago una limpieza de mis zapatos a través de un pediluvio, o no tengo una ropa, vestimenta específica para manejar a mis aves, también puedo ser un vector de esta enfermedad. Y no solamente hacia las aves, sino también, como mencionamos también al inicio, es una enfermedad zoonótica y pudiéramos transmitirla a las personas. Incluso hay gente que me está preguntando, ¿no? Respecto, claro, nosotros hablamos de la enfermedad ya como el hecho final, pero uno puede buscar también las causas. Alguien me estaba preguntando aquí, las aves se desplazan, los rellenos sanitarios, si también podían influir, cuáles son algunas de estas situaciones que se pueden dar, porque en cierta forma nosotros estamos viendo el efecto. También todas algunas recomendaciones para la gente que son tenedores también de aves en su casa. Tú nos das algunas recomendaciones. Quizás los que viven en ciudad también no tienen aves, pero podrían decir, oye, ¿cómo yo contribuyo a que esto funcione? Yo ahí te hago la pregunta especialmente para esto, porque en el catastro que ustedes hacen en la región de Ñuble hay mucho, me imagino, es parte de la cultura de nosotros, de la sociedad nuestra en la región. Si tú vas a distintas comunas, vas a la costa, vas a la zona cordillerana, la gente tiene su ave, son elementos de subsistencia, hay gente que tiene su pequeño negocio también con ello, y la idea se trata de mantener ciertas conductas, ¿no? Y eso en todos lados, ¿no? Como nosotros también el agua y jabón, dice, es la solución para muchas cosas, y eso no va a generar un gran costo para el ser humano. Efectivamente, bueno, desde la época del COVID que hemos tenido un quiebre con respecto a la importancia de lo que es la bioseguridad en la prevención. Y en este caso no es muy distinto. No podemos evitar que las aves vuelen, no podemos evitar que las aves migren. Lo que sí podemos es proteger nuestro patrimonio. Y eso es la función principal del servicio. Y en eso estamos trabajando a nivel regional y a nivel nacional. En la región tenemos 5 casos en los cuales hemos tenido que trabajar muy rápidamente, primero en la acción sanitaria, en el catastro de estos 3 kilómetros, como mencionaba, y en el muestreo durante un mes para poder corroborar que la enfermedad no se ha diseminado alrededor a los vecinos. Y ese es el trabajo muy arduo que hace el servicio día a día, junto con las atenciones de denuncia. Y como tú me habías consultado, Sergio, los canales de comunicación de estos son variados. Tenemos desde un call center, que el número es el 223451100. Tenemos las oficinas TAC, tenemos una oficina SAC en Chillán, en San Carlos, en Bulnes, a través de los prodesales, a través de las municipalidades también, y ellos nos contactan directamente. Ahora, lo importante es siempre, cuando hacemos una denuncia, saber primero quién denuncia, para saber con quién contactarnos, un número de teléfono y la ubicación. Porque tenemos que llegar a ese lugar, a poder tomar las muestras como hemos mencionado, y eso tiene que ser lo más rápido posible. Una pregunta, y aquí entro también quizás en una materia compleja, ¿no? El Servicio Agrícola y Ganadero y las instituciones que tienen que ver con el mundo pecuario, tú eres experto en el área, ¿tiene la facultad de ingresar a un predio cuando hay una situación como esta, un vecino que dice, ¿sabe usted? Aquí mira, yo no tengo nada, no puedo entrar. La idea no es esa, yo creo que aquí también hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Yo creo que aquí tiene que darse la armonía, pero un vecino, que yo me imagino que pudiera suceder, ¿no? Que diga, ¿sabe qué? Yo conozco mi ave, mis animales de toda la vida, pero no está pasando nada. Me imagino porque hay un temor también que uno dice, me van a quitar las aves. Tú ya diste una respuesta adelante muy clara que nosotros no conocíamos, pero te hago esta pregunta un poco para el conocimiento general.
Sí, sí, muy buena pregunta, Sergio. Miren, nosotros siempre, cuando acudimos, la idea es poder primero hacer entender el por qué, no entrar de una manera autoritaria, sino entender el por qué estamos haciendo que esto, no solamente por cuidar las aves de la persona en sí, sino estamos cuidando el alrededor y, como también había mencionado, el patrimonio general del país. Siempre tratamos de hacerlo entender. Ahora, dentro de las facultades del SAC que no utilizamos, no nos ha tocado afortunadamente utilizar, sí nosotros podemos ingresar con ayuda de fuerza pública cuando no es una morada, que es específicamente, entendiéndose que es un predio, y esta situación no solamente es con aves, sino con cualquier especie productiva en la cual haya una sospecha de presencia de una enfermedad, como en este caso influenza aviar. Muy bien. Oye, necesario, la idea es siempre conversación, si no es, nos comunicamos a nivel de las municipalidades, porque a veces no conocen al personal del SAC, pero sí conocen a lo mejor a personal de Prodesal o de municipalidad, y así hemos llegado a buen puerto. Nos ha costado en algunos lugares, sí, sobre todo los lugares donde son un poco más urbanos, están en el límite entre lo urbano y lo rural, lógicamente hay más desconfianza con respecto a que la gente, una persona extraña, ingrese al lugar. Bueno. Ahora, algo muy importante, nosotros nunca vamos a entrar a la casa propiamente tal, a nosotros nos interesa ver las aves, y para eso es importante que esté el gallinero o el lugar donde tenga las aves en el establecimiento. No es nuestro objetivo entrar al hogar, sino es ver los animales. Oye, yo quiero aprovechar de saludar a toda la gente que se conecta a la radio. Javier, tenemos amigos que nos están escuchando en la región del Maule, ¿eh? Tenemos un amigo en común, quizás por ahí saludar a don Juan Pablo López, ahí con nuestro director regional allá en Maule. Don Juan Pablo es joven. Un gran saludo para él, amigo. Así que está conectado para acá, que fue panelista también de nuestro programa. Y así es que es de los grandes. Juan Pablo López dice, saludo, dice, a un gran referente en materias pecuarias, dice, como es Javier, dice, abrazo, ahí está en el Maule. Y estamos en Los Ángeles también, hay otros amigos que nos están siguiendo hasta ahora y en esta red de emisoras. Rol de la comunidad, aquí quiero pedirte también esta ayuda. ¿Cuál es el rol de la comunidad ya en la parte final de nuestra conversación? ¿Qué mensaje le dejaría a la comunidad que hoy día está escuchando este programa, que después lo puede descargar a través de YouTube, en fin, a través de las distintas plataformas? ¿Cuál es nuestro rol como comunidad en general? ¿Estemos en el mundo de las aves o no? ¿Cuál crees tú que debería ser un poco nuestra misión como ciudadanos? Porque esto tiene un impacto económico, tiene un impacto en la salud. El impacto cuando las cosas se nos escapan, de repente pueden ser mucho mayores de lo que uno piensa. Efectivamente, Sergio, muy buena pregunta y muy buen análisis. Esta es una situación que conlleva a todo el ámbito agropecuario de nuestro país. Que si bien podemos asociarlo solamente a las aves, esto es un ámbito productivo. Las aves lo tenemos como un fin productivo, ya sea de carne o de cultura para tener huevos. Y el patrimonio en sí, la función del servicio es poder protegerlo, cuidarlo, porque también esto tiene un efecto económico, como bien tú mencionas. Si tenemos una catástrofe en Estados Unidos, el año 2024 fue realmente crítico, con gran parte de 2025, con millones de muertes de aves en planteles industriales, y eso llevó consigo un aumento importante del precio del huevo. Por lo cual, acá lo que no estamos ni cerca de aquello, pero tenemos que hacer un trabajo muy serio por parte de nuestra institución, y en eso estamos, pero también requerimos esa conciencia por parte de la comunidad, que esto no es solamente un beneficio individual, es un beneficio de la sociedad, bien tú decías, y del patrimonio, que también somos un país pequeño, no podemos competir en cantidades con nuestros países vecinos, o incluso con Argentina, Brasil, pero sí la calidad de nuestros animales, de nuestro patrimonio silvoagropecuario es reconocido a nivel internacional, y para eso tenemos que mantener una condición que nos permita abrir y mantener los mercados para cada uno de ellos. Yo quiero agradecerte, Javier, la gentileza que has tenido, saludar a todo el equipo ahí del Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, hoy día en tu tarea ahí como encargado regional pecuario, nos gustaría un día tenerte también para hablar de otras cosas que nos hacen falta conocer como región, sobre todo cuando yo escucho a la autoridad, y esto ya es un tema personal, somos una potencia agroalimentaria, queremos ser esto, queremos lo otro, pero ¿cómo se fortalece? ¿De qué manera también hoy día potenciamos ciertos aspectos que a veces no están en la primera línea, pero sí cuál se
se trabaja, con la importancia de la prevención. Hoy día estamos hablando de la importancia de la prevención y de los cuidados. Entonces, yo creo que tenemos que generar una comunidad un poquito más unida, un poquito más conectada. Así que desde ya, agradecidos como equipo, y ojalá en toda esta red de emisoras que hoy día hemos podido transmitir este mensaje. Estamos en Coihue con la señal de Radio Magistral, estamos en Coelemo con Radio Montserrat en directo también a esta hora, en Radio Motiva 2 en San Ignacio, en Raíces en Portezuelo, en Pueblo Seco, también en Radio Plus Más, en Ranguelmo, estamos también enviándole un saludo a Radio Valentina, en Bulnes con Radio Ambiental, en la señal 34.4 de Génesis Televisión y en Radio Unidos también, ahí en el sector de Minas del Prado. En todo este sector, me imagino, el SAC está haciendo la pega, ¿no? Sí, Sergio, estamos en las 21 comunas de la región y el trabajo que haces tú a nivel radial es formidable, nos ha ayudado muchísimo. Hemos estado tanto aquí como en distintas emisoras a nivel comunal, a nivel regional, ya que ustedes cumplen un rol relevante en esta región en cuanto a la comunicación, por lo cual yo agradezco también que se nos abran estas oportunidades de poder transmitir los trabajos que nosotros hacemos, y yo encantado de participar ahí acompañándote y ver cualquier otra temática que sea importante para la comunidad de Chillán y de los alrededores. Muy bien, estamos con Javier Caponi, encargado regional pecuario SAC en Ñuble. ¿Sabes qué, Javier? Lo que yo creo que desde la perspectiva de nuestra línea editorial, que las autoridades no se vean de la fiscalización, sino que se vean también de la orientación. Así que, Javier, muy buen día para ti y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y ahí estaremos para cualquier necesidad o requerimiento. Muy bien, nosotros seguimos aquí en HT Radio, luego abrimos también nuestro canal de comunicación, tenemos varios temas que se vienen ahí sobre temas locales, había algunas denuncias que nos habían escrito delante en el programa, las comentamos luego en HT Radio. ¿Me voy a la pausa o tengo tiempo todavía, no? Bueno, me quedan minutos, ya, vamos a hacer un break porque nos vamos a ir con pausas. Nos estaban comentando delante algunos amigos, ¿no? Decían, había escrito una persona por ahí que en el María Teresa, ¿no? Del sector de las Losas habían unas personas ahí, decía, hay cámaras, pero gente fumando cannabis, ¿no? Mira, me lo escribieron delante, a ver, voy a ir con este tema, mira. Buen día para todos, anoche fui a buscar a mi hija al terminal María Teresa, en sector Losa, en espera de buses, un grupo de personas consumiendo cannabis sin ningún reparo, habiendo cámaras de seguridad y habiendo guardias, eso no nos dice por acá, muy lamentable que se normalicen estas acciones. Saludos cordiales y muy buen fin de semana, nos dice Roberto Carlos Santander. Bueno, Daniel del Clima también, Lalo Pino de Cisterna decían, en la Junta de Vecinos Los Puelches frente a la placita vamos a tener Banco Estado, ya le doy el dato de nuevo, desde las 9 hasta las 13 horas para los que quieran realizar algún trámite bancario como cambio de clave, cuenta RUT y otros trámites, los esperamos. Mientras tanto, feliz fin de semana San Nicolás. Te invitamos a disfrutar de una jornada familiar llena de entretención, tradición y comunidad. Comida tradicional, mercado campesino, artesanías locales, juegos inflables, música en vivo, gran intercambio de láminas del álbum mundial 2026, este domingo 14 de junio, desde las 10:30 hasta las 17:30 horas, en el Gimnasio Municipal de San Nicolás. Invita la Municipalidad de San Nicolás, la agrupación gremial Cámara de Comercio de San Nicolás. Te esperamos para compartir en familia. Bueno, don Lalo Pino decía, los sectores públicos usan siglas como el sector salud, como el SOME, OIR, como por ejemplo, y la gente no sabe qué significa cada sigla. Bueno, estamos en línea directa a través de todas las plataformas de HT Radio, www.htradio.cl. Ahora sí me voy a una pausa, espérenos que ya regresamos.